Mis saludos a todos los consiervos del cuerpo ministerial de Mavesi, como asimismo a todos los discipuladores de grupos de comunión familiar. Hoy vamos a terminar con la última lección de este manual del camino, el manual número 5, el carácter y los frutos del Espíritu Santo. Y vamos a ver la lección última o la lección número 17, que habla del fruto de la templanza. Y vamos a Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Dice la palabra de Dios lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Así que, amados, no es coincidencia que la templanza es uno de los últimos frutos del Espíritu, pues esta vendría a ser la resultante de los otros frutos o los 8 frutos. Es decir, la templanza es la resultante ¿de qué? Del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Si esos frutos del Espíritu están en nosotros, como resultante vamos a tener templanza. Vamos a tener el fruto de la templanza. Aquí en la separata usted notará que en la imprenta se obvió la palabra, en la impresión no está gozo, ¿no? Está amor, paz, pero hay falta que usted le ponga gozo. Entonces, vuelvo a repetir, la templanza es la resultante de los 8 frutos del Espíritu. Y con ello tendríamos el número 9. Y no solamente la resultante, sino la templanza viene a equilibrar, por decirlo así, todos los otros frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque la templanza tiene el propósito que con la gracia y equidad del Espíritu, un hijo de Dios pueda tener tal fuerza, tal prudencia, tal cordura y tal dominio propio, que pueda él caminar con la fuerza y el dominio propio, gobernándose a sí mismo, y así pueda este fruto de la templanza dar cabida a los demás frutos del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre. ¿Mm? Entonces, la templanza es como un enlace de todos los demás frutos del Espíritu para que cumplan su verdadero propósito en la gracia y equidad que corresponde a un hijo de Dios. Por ejemplo, si tenemos el fruto del amor sin la templanza, eso nos puede llevar a ser permisivos o a ser duros, drásticos. Pero con la templanza, el amor va a equilibrarse en estos dos aspectos, ¿no?, de lo que es el amor verdadero de Dios. Tanto un amor que expresa misericordia como rectitud. ¿Mm? Así que la templanza nos llevará a amar con sobriedad, siendo equilibrados entre el amor, pero también con la justicia de Dios. Eso hace la templanza. Bien, entonces, ¿qué es la templanza? El punto 1 del tema, definición de templanza. La palabra templanza en el griego original significa fuerza, y en su variante, prudencia, pensar con cordura. También significa dominar o dominio propio. Por lo tanto, podemos decir que la templanza es aquel fruto del Espíritu que nos da la fuerza espiritual para tener dominio propio, autoridad, autogobierno sobre nosotros mismos y sobre nuestras actitudes, como también así poder expresar un carácter el cual dominemos los deseos carnales en nuestra vida. Todo esto nos debe llevar a vivir en este mundo con sobriedad, justicia y santidad. Qué importante entonces este fruto de la templanza. Punto 2, la templanza en la vida de un discípulo.
Vamos a ver algunos aspectos de la templanza en la vida de un discípulo de Cristo. Punto A. La templanza nos lleva a la sobriedad. Tito 2:12 dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¡Qué tremendo! ¿Mm? Entonces, la templanza tiene como sinónimo la sobriedad. Cuando en este pasaje de Tito 2:12 habla de sobriedad, está hablando de templanza. ¿Qué significa? El ser equilibrado, equitativo en lo que hacemos, llevarnos a vivir justa y piadosamente. Es decir, el hombre sobrio es un hombre templado, equilibrado, recto, pero también flexible, y sabe cuándo tiene que aplicar lo uno y lo otro, evitando así caer en los extremos de la liviandad o la rigidez e inflexibilidad del legalismo. Así, la templanza nos da ese equilibrio necesario para saber cuándo vamos a actuar con rectitud, firmeza y cuándo vamos a ser comprensivos. Qué tremenda virtud de la templanza. ¿Cuánto necesitamos nosotros como pastores? Esa virtud de la templanza. ¿Y cuánto necesita la iglesia? Porque como hablé en una lección anterior del amor, la iglesia y los creyentes tienden a ser tan amorosos que se vuelven permisivos, livianos, consentidores. Ese es el falso amor. Pero la templanza va a ser que, si bien es cierto, tengamos misericordia y compasión, a la vez seamos justos. Eso hace el fruto de la templanza. Así que la templanza nos lleva a la sobriedad. Punto B. La templanza nos lleva a estar despiertos espiritualmente y no dormidos. La templanza nos da sobriedad y evita que estemos estancados o dormidos espiritualmente, es decir, nos mantiene despiertos porque nos equilibra. Primera Tesalonicenses 5:6-8 que dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Otra vez usa la palabra sobriedad. Seamos entonces templados, tengamos templanza. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. En 1 de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, tengan templanza y velad en oración. 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, la templanza es el último fruto del Espíritu y es lo último, o sea, la última señal del fin del tiempo que va a decaer a muchos en la liviandad por la falta de la templanza. Qué interesante, ¿verdad? Así que aquí en todos estos pasajes que hemos leído nos está hablando de qué, de el tiempo del fin. Nos está hablando de la adversidad del diablo. ¿Mm? El fin se acerca, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué dice? Tengamos templanza. ¿Eso qué significa? Que en los últimos tiempos la iglesia se va a ir para el legalismo, para la dureza o para la liviandad. Pero la templanza nos va a llevar a ser una iglesia equilibrada. Así que vemos que según las Escrituras la sobriedad nos llevará a ser personas de oración, siendo firmes en nuestras decisiones para no ser devorados por el diablo. Si tenemos templanza o sobriedad, vamos a estar atentos, orando y velando por nuestras vidas y por la vida de los demás. Es decir, el Señor nos está diciendo que tengamos temple para estar velando o vigilando constantemente cómo está nuestra vida espiritual, cómo está la obra que estamos haciendo. Punto C. La templanza nos ayuda a tener cordura. La templanza nos va a llevar a la cordura para derribar todo orgullo, altivez y de esta manera tener una vida llena de sencillez y humildad. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que, amado, la templanza nos hace mantenernos en nuestros cabales, para que no creamos o no nos creamos superiores a otros, haciendo alarde de nuestras capacidades, de lo que sabemos,
del tiempo que tenemos como creyentes. No, la templanza nos hace ser gente con cordura. Al que no tiene templanza, la Biblia lo llama necio, torpe, tonto. Esto lo vemos en el siguiente pasaje de la Escritura de Proverbios 2:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Cuidado, hermanos, que aún siendo pastores o líderes, seamos necios por este fruto tremendo de la templanza. Y demos cabida a la ira y dañemos a hermanos, a la iglesia, a nuestra esposa. Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta su necedad. Amados, cuánta necesidad de la templanza para no caer en esta definición, ¿no?, de ser necios. Punto D. La templanza nos lleva a ser sobrios en todo. Según Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soportando las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¡Qué tremendo! Ser sobrio en todo implica la manera en que llevamos nuestra vida espiritual y secular, esforzándonos en la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, etc., pero sin descuidar nuestra vida familiar, social, laboral, incluso nuestra alimentación, nuestra apariencia, nuestra presentación, etc. Y dice aquí que el ser sobrios o tener templanza nos lleva a ser obra de evangelista. Vamos a ganar a los demás. Vamos a compartir la palabra y esa virtud de la templanza, esa sobriedad que tenemos, va a caer en gracia a las personas. Porque podemos ser muy evangelizadores, pero cuando notan nuestra falta de templanza, cuando notan que como necios sale la ira que nosotros, entonces el evangelismo no da ningún fruto. Por eso dice aquí, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista. En otras palabras, si tienes sobriedad, dominio propios, no has rienda suelta a la carne ni a la ira, soportas las aflicciones, puedes hacer una buena obra evangelista porque va a haber frutos. De lo contrario, te vas a desgastar predicando día y noche, pero por falta de esa templanza, no hay el fruto que esperas. 3. Las pruebas de Dios, elemento fundamental para desarrollar la templanza. A veces tenemos el concepto, escuchamos esta enseñanza, pero seguimos destemplados. Seguimos con ese carácter impulsivo, fosforitos, ¿no? Y no entendemos. Sí, tenemos el concepto, pero Dios va a tener entonces que probarnos, meternos en situaciones duras para que nos humillemos y demos cabida al fruto de la templanza. Así que la templanza nos llevará a tener dominio propio sobre nuestros deseos y pasiones, por lo que actuaremos con mucha sabiduría cuando tengamos templanza. Por esto, para poder desarrollar este fruto del Espíritu, Dios nos pondrá a prueba. Ejemplo. Haciendo una analogía con el ámbito espiritual, podemos decir que muchas veces vamos a pasar por el fuego de la prueba para que toda impureza, descontrol y todo aquello que nos aleja de Dios desaparezca de nuestra vida. Por lo que seremos inevitablemente tratados por el martillo formador de Dios hasta llegar a ser personas con templanza. Entonces estaremos capacitados para soportar las aflicciones sin que ellas nos desubiquen en nuestra identidad y en nuestra relación con Dios. En la palabra de Dios hay un ejemplo grandioso de un hombre de Dios que manifestó la templanza del espíritu. ¿Quién es Job, no? Qué tremendo. ¿Cuánto pasó él? Job 1, 13 al 19, leemos. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba él hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas
y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué terrible, amados. Este es un claro ejemplo de terribles pruebas que podemos pasar. Creo que Job, como ningún otro hombre fue probado, creo que 2 hombres en la Biblia pasaron pruebas terribles, Jesús y el otro es Job. No sé si todos aguantaríamos todo lo que pasó Job, pero bajo estas circunstancias, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Quizás nos hubiésemos desanimados, quejándonos contra Dios y quizás apartándonos hasta de su camino. No obstante, Job no atribuyó a Dios un despropósito. Qué tremendo hombre de Dios. Es decir, no pensó que Dios se equivocó en sus designios o que las cosas se le fueron de las manos a Dios. Esa es la actitud que todo hijo de Dios debería tener. Job nos da un gran ejemplo de un hombre que había desarrollado el fruto de la templanza cuando declaró lo siguiente en medio de todas las adversidades que él pasó. Job 1:20-21 dice así, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Si el nombre de Jehová bendito. Qué tremendo hombre de Dios. Realmente nos conmueve todo lo que pasó y la respuesta que él dio. Así que en él estaba la templanza de Dios. Al igual que estuvo en Cristo, quien antes de enfrentar la cruz se angustió en su alma por lo que estaba por suceder, pero no decayó o no se fue a la desesperación ni huyó, sino que se retiró a un lugar aparte junto a sus apóstoles para orar y echar toda su angustia y ansiedad sobre su Padre Celestial. Eso lo vemos en Mateo 26, 38 al 39. Esta es la clave de nuestra victoria, amados hermanos. Que en el momento de angustia nos acerquemos al trono de Dios para echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amado, yo he pasado hace ya 2 años un mal terrible que no le deseo a nadie. Yo entiendo un poquito esto que pasó Job. Caí en la depresión, caí en desánimo tremendo, estuve en cama casi medio año, pero ahí tuve que confrontarme con Dios. Y Dios me dio la victoria. Y estoy aquí por la gracia del Señor para hablarte de esto. Amado, ten templanza. Ten este precioso fruto que va a hacer que todos los demás frutos sean enlazados en coherencia, en equidad y en equilibrio. Conclusión. Punto 4, conclusión. En conclusión, la templanza es el equilibrio entre lo rígido y lo flexible. La templanza nos da dominio, encausa el poder de Dios para someter la carne y sus deseos. Finalmente nos hace un modelo, un ejemplo a los que nos rodean. Asimismo, es la fortaleza que Dios nos brinda para resistir la tentación y la adversidad. Cuando la templanza interactúa con los 9 frutos del Espíritu, o con los 8, perdón, ¿no? La templanza es el 9º, pero actúa con los 8 frutos del Espíritu en nuestra vida, va a ser que caminemos en la palabra de Dios, como dice Gálatas 5:23, contra tales cosas no hay ley. Esto significa que en este caminar equilibrado de la fe, frente a toda adversidad, estaremos libres de los juicios de la ley, de toda condenación, pues caminaremos en la libertad del Espíritu Santo, producto
de este bendito fruto de la templanza. Gracias te doy, Señor, por esta serie de enseñanzas. Gracias por este fruto de la templanza. Pido que fluya, que este fruto surja en tu pueblo, surja en nuestras vidas, para poder vivir una vida equilibrada de fe. Amén y amén.